Esta es una cápsula de Semojal. Información importante para ti en pequeñas dosis prescritas por el experto. Hola, ¿qué tal amigos? Escuchas de esta cápsula Semojal. El día de hoy tenemos como invitada a una doctora de lujo, la doctora Ana Fernanda Espinosa de los Monteros Kelly, quien es ortopedista egresada del Centro Médico de Occidente en el 2012 y quien hizo alta especialidad en cirugía de mano y microcirugía avalada por la Universidad Autónoma de Guadalajara en la Clínica Mielina del 2013 al 2014 y un fellowship en los Estados Unidos de extremidad superior. ¿Cómo estás, Fer? Hola, muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. El tema de hoy será lesiones iatrogénicas de nervio periférico. Cuando yo me estaba formando como ortopedista, me acuerdo que los maestros decían, lo que tienes que cuidar antes de llegar al hueso en tu cirugía ortopédica es el vaso y el nervio, ¿verdad? Para no lesionar. Y yo creo que es algo que nos da mucho temor a los ortopedistas en general, que dañemos se hace un vaso o un nervio, pero pues son complicaciones que ahí están latentes. Y pues aquí tenemos a una gran experta en esto. Quisiera, Fer, que nos dijeras cómo andan las estadísticas de las lesiones iatrogénicas del nervio periférico en la cirugía ortopédica. Bueno, híjole, eso, ahora recordando eso que dijo usted, yo me acuerdo también incluso que decían así, entre menos lo veas, mejor, ¿no? Yo pienso que es al revés, o sea, lo ideal es pues verlo y saber, uno, o sea, el conocimiento importante, más importante es el de la anatomía para saber por dónde vamos a entrar y qué nos vamos a encontrar y cómo cuidarlo. En cuanto a las estadísticas, pues bueno, es más común de lo que parece, sobre todo a veces que no ponemos mucha atención en eso, en el abordaje, por dónde nos vamos a ir, hay obviamente nervios que están mucho más expuestos a lesiones, por ejemplo el nervio radial, que es el que a veces nada más con manipularlo pues puede igual sufrir, o sea, lesiones, cirugías que a veces hasta parecieran básicas, pues, pero sí, realmente a lo mejor o sea, las estadísticas son más altas de lo que parecen, esa es una. Dos, no están, a veces no se diagnostican tampoco. Ujú. O sea, que el paciente tiene, no sé, dolor o tiene alguna sintomatología y no, pues así va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y cuando ya pasa el tiempo, bueno, es ya que lo tenemos un poco en contra, ¿no? Ujú. Pero sí es algo muy común. Y Fer, ¿cuáles son, de acuerdo a tu experiencia, los nervios que los ortopedistas más lesionamos? Para mí es el nervio radial. Ujú. Eh, ese es el que yo podría decir que es el más común. Ujú. Me ha tocado ver cirugías en las que incluso la placa está encima del nervio, a veces con fijadores el mismo chance se perfora, hasta con el clavo, lo que sea el perno también puede suceder. Ujú. En el caso de los pacientes pediátricos, también el nervio cubital a la hora de poner los Ujú. clavitos, ese es otro un segundo. Sí. El mediano es un poco más así noble, pero también podría estar implicado en una que otra, pero básicamente esos tres son los que más. Ok. Bueno, durante esta charla nos has explicado cuál es la causa de estas lesiones. Generalmente a veces no respetar la anatomía, pero qué tip, qué consejo le darías a los ortopedistas generales para prevenir este tipo de lesiones? Pues sí, mire, básicamente es eso. Si uno sabe por dónde está tal músculo, por dónde va a pasar el nervio, dónde están las ramas, porque incluso hay hasta mediciones exactas que si la rama del tríceps sale tantos centímetros después de esto, o sea, nos podemos dar una idea. Y yo, por ejemplo, tengo la maña de que si voy a operar algo, primero entro, busco el nervio, lo refiero, lo cuido y después entonces ya empiezo a hacer todo lo demás, ¿no? O sea, quizá me tome unos 10 minutos más, pero esos 10 minutos me van a salvar de muchas cosas o complicaciones, ¿no? Pero sobre todo a mí lo más básico es eso, la anatomía, uno explorar siempre bien al paciente antes de la cirugía, o sea, saber que no tenga una lesión previa. ¿Por qué? Porque a Ujú. veces, pues, por la urgencia viene con la inmovilización, no lo revisamos, pasa quirófano y a la hora que sale nos damos cuenta y no sabemos si fue antes, si fue después. Ujú. Y en eso, pues, nos sirven incluso a nosotros para definir el tratamiento que vaya a seguir, ¿no?
Eso, explorarlo bien, estar seguros que sea solo un nervio o si son dos los que están lastimados o si son tres, porque a veces también llegan los pacientes con que, no, pues como es el húmero, pues resulta que puede ser el radial, pero puede ser otro nervio que también está ahí cercano. Y a la hora de la cirugía, pues, si no tenerle miedo a ninguna cirugía, sino si nosotros sabemos que está ahí, la verdad es que no tenemos que tener ningún problema. Ahorita que mencionaste esto, Fer, creo que hasta por cuestiones legales es importante documentar si no había una lesión previa, ¿verdad? Ah, claro. Sí. Al evento quirúrgico. Y fíjate, ahorita que mencionas eso de referir el nervio, no sé si queda en mito o no, pero ¿tú consideras que hay nervios más delicados que otros? O sea, no sé, porque hasta en la literatura se menciona que el cubital se recupera más rápido que el radial. ¿Sí tendrán cierta labilidad unos más que otros? Bueno, es que mucho tiene que ver, son varias cosas. Por ejemplo, o sea, si a mí me pregunta, yo diría que el radial es más noble que el cubital. ¿De verdad? Sí, porque el radial, por ejemplo, tiene o sea, cuando nosotros tenemos una lesión nerviosa, Uh-huh. Hay un periodo de degeneración y regeneración nerviosa. Uh-huh. Ese periodo dura 3 semanas, ¿ok? Muy bien. De esas 3 semanas el nervio empieza a recuperarse 1 milímetro por día. En las lesiones que son leves puede tomarle 3 meses o 6 meses. Uh-huh. Y va recuperando de proximal a distal. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una lesión a nivel del húmero Uh-huh. y después lo primero que voy a recuperar va a ser, por ejemplo, extensores de muñeca. Uh-huh. Y después los dedos. Y al último el pulgar. No se recupera todo junto, pero se recupera y se puede tardar 6 meses. El problema con el nervio cubital, por ejemplo, es la distancia. Todas las ramas del nervio, si nosotros tenemos una lesión alta de nervio cubital, Sí. todas las ramas del nervio cubital importantes están en la palma de la mano. Entonces, la distancia del codo hasta la palma de la mano es muchísima, que si lo traducimos de ese milímetro a los centímetros y a los días, a veces son hasta 2 años, y después de 2 años, el músculo ya no tiene placa neuromuscular porque el mismo cuerpo lo desecha y entonces ya no va a recuperarse. Entonces, ese nervio ya está perdido. Fíjate, Entonces, okay. Sí. Te iba a comentar que en ortopedia pediátrica, de hecho, ya es casi como por ley o muy recomendable, muy recomendable, con las fracturas supracondilias, ya no poner los clavitos cruzados, sino ponerlos lateral y divergentes para darle estabilidad, ¿verdad? Precisamente para evitar la lesión del cubital. Bueno, Fer, y ya haz de cuenta, operamos como ortopedistas un paciente y quizás nos sale con que a la exploración ya al día siguiente vemos que hay una lesión nerviosa. ¿Qué procede? ¿Qué es lo que hay que hacer, Fer? Bueno, aquí sí esta pregunta tiene varias cosas que comentar. La pregunta del millón, ¿eh? Del millón, sí. Pues mire, cuando es una lesión, por ejemplo, de un nervio radial, que yo le puse a lo mejor un clavo, y lo manipulé mucho, valdría la pena esperar. Si es por ejemplo, un fijador externo o una placa, y el paciente también la clínica lo dice mucho. O sea, obviamente una parálisis leve pues va a comportarse igual que una severa, o sea, porque no va a haber movimiento. Sin embargo, por ejemplo, tiene mucho que ver si el paciente a la hora de salir de cirugía tiene muchísimo dolor, bla, bla, bla. Se puede hacer, por ejemplo, un estudio de ultrasonido para rastrear el nervio. Si vemos que el nervio, bueno, o sea, no se ve, porque sí a mí me ha tocado ver el radial incluso, o sea, que se ve metido hasta amarrado con una sutura en un ultrasonido, pues inmediatamente se opera. Si fue, por ejemplo, por el clavo, que fue la manipulación y que yo estoy segura que no lo vi, que el ultrasonido no se ve que esté atrapado en el callo, digo, en el trazo, o que tenga riesgo de eso, esperar. Para esperar y poder hacer un estudio de electromiografía, tienen que pasar 3 semanas. Nunca se puede tomar antes de ese tiempo porque no es confiable, por eso que les comentaba hace rato, del proceso de degeneración y regeneración nerviosa. Entonces a nosotros nos va a salir una lesión más severa que en la que en realidad es porque no ha pasado ese periodo, y también ese mismo estudio nos va a hablar si hay datos de que el nervio se esté recuperando. Entonces, muy interesante. Casi en todas es como esperar. Le digo, tenemos como ese tiempo, o sea, yo me baso en mucho, en el estudio me baso como para ver la severidad de la lesión, me baso pues en la clínica,
y reviso mucho, por ejemplo, si el paciente tiene tinel, o sea, el darle unos Ujú, golpecitos en el brazo para ver si esa como regeneración va avanzando, va dándole como calambritos, ujú, ver si va recuperando algunas, porque por ejemplo el radial, cuando se empieza a recuperar, a veces, yo he visto pacientes que me los mandan 4 meses ya para operarse, y cuando yo lo reviso, resulta que si yo le quito la gravedad a la muñeca, ujú, el paciente puede hacer el movimiento, pero si ujú, yo lo pongo contra gravedad no lo puede hacer, ujú, porque se empieza a recuperar de poquito a más. ujú, Entonces, la terapia debe ir enfocada también en eso, o sea, empiezas al paciente a rehabilitarlo sin que le cueste trabajo y una vez que ya hace eso, lo va a poder hacer sin gravedad y luego el que va a seguir. Entonces, yo tengo pacientes que de los 3 meses que los he visto de la lesión a los 6 recuperan completos, o sea, y ujú, una vez que recupere uno, ujú. o sea, una rama va a seguir recuperando las demás. Excelente. ¿Y los medicamentos funcionan? ¿Algún tipo de medicamento que ayude a regenerar más rápido? Pues comprobado como tal no hay, o sea, más bien los medicamentos hay quienes tienen como mucha fe, pues, por ejemplo, en el complejo B, Ujú, hay otros nuevos como el núcleo MP Forte. eh, yo creo que más que otra cosa, pues vale pues más el paciente, el tipo de lesión, el tiempo de la lesión. ok, Sí, y los otros que sean asociados, pregabalina y esas cosas, ujú, yo pensaría solamente en caso de que el paciente tenga un dolor de tipo neuropático. O perfecto. sea, no estoy yo muy, o sea, muy así, pues apegada a eso. Todo depende Ujú. de cada paciente y qué tanta sintomatología tenga. ¿Prohibir el tabaquismo en estos casos durante la Sí, recuperación es importante? sí, 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 eso sí es muy importante sí, porque el tabaquismo pues afecta la microcirculación y así claro. como afecta la consolidación del hueso, también Ujú. afecta la vascularidad del nervio para que pueda tener una buena regeneración. Y ya en caso de que sea quirúrgico, pues mandártelos a ti, ¿verdad? Fer? Bueno, a los expertos. No, Fer, creo que nos has dado una gran lección a tanto ortopedistas como al público que puede escuchar esta cápsula. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y tu participación fue muy valiosa. Me despido y de verdad te agradezco. No sé si quieres dar unas últimas palabras, Fer. No, pues yo también le agradezco mucho. Digo, ojalá después me toque platicar más de eso, porque sí es pues una plática extensa que yo creo que hasta se lleva un congreso completo, ¿no? Pero yo encantada de pasar aquí este ratito con usted, doctor. Le tengo muchos bonitos recuerdos de la residencia. No, Y muchas muchas gracias, Fer. gracias. Pues nos estamos viendo. Agradezco también en la asistencia técnica y producción al doctor Joel Pacheco. Y Fer, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Que Sí, doctor. tengan excelente día a todos. Hasta luego. Hasta luego.